Repita conmigo, fe en medio de la tormenta. ¿A cuánto les gusta la tormenta? A nadie. Hemos pasado unos días de tormenta fuerte, de verdad. Una lluvia tenaz ayer, un frío, lugares con nieve. Claro, la nieve es linda, sí. La tormenta también, pero cuando estamos en un lugar seguro para poder dormir. Pero cuando estamos en el día a día, a veces se meten en el camino y dañan nuestros planes. Entonces, me gustaría leer con vosotros Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Diga conmigo, y había otras barcas. Gracias. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya anegaba. Y él estaba en la popa, o sea Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Curve su cabeza 30 segundos, Padre. Queremos honrarte, bendecirte, agradecerte por este tiempo, Señor maravilloso, por tu palabra, por la vida de cada persona que está en este lugar, Señor. Cada persona que con honra, paciencia, educación va a escuchar y recibir este mensaje. Yo te pido que tu Espíritu Santo fluya en esta hora de la manera que Él quiera fluir. Si quiere bautizarnos con Espíritu, bautízanos. Si quieres sanar, sánanos. Pero nuestra oración es que no salgamos de este lugar sin recibir una palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos a exposición Mateos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Jesús con sus discípulos, después de haber predicado, después de un día de evangelismo, de predicación, de enseñanza, Jesús se siente cansado y hace a sus discípulos algo que yo llamo mucho más allá que una invitación. Les da una palabra, una promesa, cruzar al otro lado del mar de la Galilea. Jesús les dice, pasemos al otro lado, vamos del otro lado. Había sido un día de enseñanza agotador y Jesús quiere tener un tiempo diferente. En el versículo 37 leímos que, pero se levantó una gran tempestad de viento. El mar de Galilea es bien conocida por sus tormentas, por sus vientos violentos. Entendamos que muchos de los discípulos eran pescadores. Juan, Pedro, Andrés, Santiago eran pescadores de promoción. Mateo era recaudador de impuestos y Judas contador, y los otros no se sabe qué es lo que hacían. Pero 4 de ellos conocían cómo funcionaba el mar. Estaban acostumbrados, estaban familiarizados a lidiar con el mar de Galilea, porque eran aguas que ellos ya habían navegado, eran lugares que ellos ya habían transitado. Pero la Biblia dice que ellos temieron, tuvieron miedo. Entonces quiere decir que en medio de esta turbulencia, ellos sintieron que iban a perder su vida. Sintieron que a lo mejor iba a ser su último día. Qué tan fuerte haya sido la tormenta, qué tan fuerte haya sido el viento, que hombres experimentados en la pesca, hombres experimentados a las fuertes olas, temieron.
A lo mejor Mateo, Judas y los otros discípulos pudieron haber temido porque no era el ámbito que ellos desenvolvían. Pero 4 pescadores temer quiere decir que salió del área de control. El otro día, estos días, hubo una gotera en casa y no sabíamos de dónde venía la gotera. Resulta que se rompió un tubo entre el primer piso y la planta baja. Y vino una persona, un paleta, un trabajador normal, y bueno, identificó y me dijo, la gotera está en el piso de arriba y este piso. Debemos hacer un hueco. Yo comencé a preguntar, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque claro, llega a casa un día a hacer un hueco. No todos los días entra una persona a hacer un hueco en tu casa, ¿verdad? ¿Qué debo mover para que no ensucies? No, pero él como dueño de la casa entró y dio martillada como que si no hubiera más mundo para vivir. Rompió, hizo un hueco, desbarató todo. Y él me decía, yo sé lo que estoy haciendo. Yo estaba entrando en pavor porque yo veía polvo por todo lado, humo por todo lado. Yo no estaba preparado para ese momento. Mejor dicho, tenía una agenda para cumplir ese día. Él comenzó, él rompió, él hizo y al final dijo, ya está listo. Y dejó el hueco. Y claro, ahí dice, es otra persona que tiene que venir a tapar el hueco y otra persona que tiene que venir a poner el piso y otra persona que tiene que limpiar. Me tocó a mí, porque hasta que venga la otra persona ya pasaron 6, 7 días. Pero claro, como él sabe lo que él hace, él está tranquilo. Como yo no sé lo que él va a hacer, yo entro en crisis, en pavor, y a mí me da miedo. A lo mejor rompe. Y le dije, pero seguro que tienes que picar aquí, seguro. Y si el tubo no está aquí, pues picamos en otro lado. Claro, en mi mente yo digo, es mejor no sé, no es como una máquina, algo, un rayo X que toma el doctor que vea dónde está la gotera. Va a estar picando toda la casa. No, tranquilo, que esto lo resolvemos en 3 horas. Para lo que él eran 3 horas de trabajo, para mí eran 3 horas de agonía. Piensen, una gran tormenta y los propios pescadores tuvieron miedo. Los propios pescadores tuvieron temor. Muchos de los discípulos de Jesús, ellos ya estaban acostumbrados a ese ambiente. Jonás terminó en la tormenta debido a su desobediencia. Pero vemos nosotros, los discípulos se metieron en la tormenta debido a su obediencia hacia el Señor. Muchas veces obedecer a Dios nos va a hacer meter en situaciones que causen miedo. Situaciones que nos hagan dudar de la fe que tenemos. Cuando la tormenta visita al cristiano, visita a la que es fiel, visita al que ora, al que está consagrado, tenemos que entender que el miedo, la ansiedad, el temor, ellos visitan tanto al creyente como al no creyente. Ellos no distinguen en quién tiene fe y quién no tiene fe. Muchos hijos de Dios, aún siendo justos, pasan por tormentas. Muchos hijos de Dios, aún creyendo, pasan por tormentas. Tormentas exteriores, pero tormentas también silenciosas, tormentas interiores. El salmista expresó su angustia con toda honestidad. Salmo 42, versículo 11, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El propio salmista entendió que en su vida pasaban tormentas. Ni un hombre justo está exento de pasar por tormentas. Y el clamor del salmista revela que incluso hombres de fe pueden pasar por tormentas.
Toca a tu vecino y le vecino, despierta. ¿Estás preparado para pasar por tormentas? Si sacudió, es que estaba dormido, no estaba orando. Tenemos que entender que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Diga conmigo, cuerpo, alma y espíritu. Y desde la mirada bíblica, el ser humano es una unidad indivisible de cuerpo, alma y espíritu. No somos solo espíritu, pero tampoco solo somos emociones. Somos seres complejos que necesitan cuidado en todas estas áreas. Profeta Elías, después de una victoria espiritual grande, una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, cayó en una angustia profunda que deseaba la muerte. Primera de Reyes 19:4 dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Después de haber vencido a los Baales, a los dioses extraños, el profeta pidió la muerte a Dios. ¿Por qué? Porque tormentas llegan a nuestra vida cuando menos nosotros lo esperamos. Porque situaciones que situaciones que salen de nuestro control nos llevan a tormentas internas, que si nosotros no cuidamos, que si nosotros no vigilamos, podemos nosotros destruir nuestra propia vida, nuestra propia familia, destruir a personas que nosotros amamos. Debemos entender que nosotros, por más que creamos, por más que declaremos las palabras, vamos a vivir tormentas en la vida. El sol sale para justos y para pecadores. El día malo viene para usted y para mí. Viene para la persona que está afuera. Viene para el delincuente como para el hombre justo. Pero ¿cómo nosotros prepararnos para ese día malo? En la vida todos enfrentamos momentos de incredulidad y pruebas que parecen insuperables. Las dificultades nos pueden hacer tambalear, pueden hacer dudar nuestra fe y llenarnos de miedo, tal como ocurrió con los discípulos cuando enfrentaron la tormenta en el mar de Galilea. En esos momentos críticos nosotros debemos recordar algunas cosas. Yo quiero prepararlo a usted para los momentos difíciles, para que la próxima tormenta de la vida, aunque se moje, usted no se ahogue. Aunque se moje, usted no venga a perder la fe y la esperanza. Y para esto usted tiene que recordar que tenemos una palabra. Diga conmigo, tenemos una palabra. Claro, tenemos la palabra Logos, que es la palabra de Dios. La profecía que nunca falla. Pero cada uno de nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, y los discípulos nos enseñan que ellos tenían una palabra. ¿Cuál era la palabra que ellos tenían aquel día cuando llegó la noche? Les dijo: pasemos al otro lado. Y mucho más allá de una invitación, es una promesa. Jesús no les dijo: vamos a pescar a la mitad del mar. Jesús no les dijo: vamos a naufragar a la mitad del mar. Jesús les dijo: vamos a pasar en medio del mar. Él no dijo: yo voy a pasar, vosotros vais a ahogar. Él no dijo: yo voy a pasar, ustedes quédense en la orilla. Él dijo: nosotros pasaremos al otro lado del mar. Y si el Señor dijo que yo pasaría al otro lado del mar, puede venir tormenta, puede venir viento, puede venir demonio, yo voy a pasar al otro lado del mar. Dale un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso. Pasemos al otro lado del mar. Esta es la palabra rema para los discípulos: pasemos al otro lado del mar. Sino que cuando vienen los problemas nos olvidamos la palabra rema. En el culto, de Dios. Pero cuando vienen los problemas no sabemos si fue Satanás, quién fue que me golpeó. Porque las tormentas hacen eso. Las tormentas nos hacen que nosotros olvidemos
¿Dónde estamos parados? Bloquea nuestra mente, no sabemos. La hermana dijo aquí, levanta tus manos hacia donde está tu casa. Uno hacía así. El hermano no tiene noción, no sabe si está el norte, sur, este, pero no pasa nada. Pero cuando hay tormenta estamos así, ¿verdad? Queremos ir para casa, pero vamos por acá. Déjeme decirle algo. Hay una palabra rema que está esperándolo usted. Hay una palabra rema que lo va a sacar a usted de las tormentas más violentas en esta vida. ¿Cuál es la palabra rema que tenían los discípulos? Vamos a pasar al otro lado. Una palabra específica, una palabra personal, una palabra determinada para un momento específico, para un desafío personal. Usted carga una palabra de Dios. Pero no quiere decir que porque tiene la palabra no van a venir tempestades a su vida. No quiere decir que porque usted tiene la palabra no van a venir vientos violentos a su vida. No quiere decir que porque tiene la palabra la crisis no va a tocar su puerta, la mortandad no va a tocar su puerta. No quiere decir que la enfermedad no va a tocar su puerta. Pero usted en medio de la dificultad, en medio de la tormenta que puede estar viviendo el día de hoy, tiene que recordar que hay una palabra. Pastor, va a dar divorcio. Tranquilo, hay una palabra. Pastor, mis hijos se van a perder. Tranquilo, tú tienes una palabra. Hay gente que llega a esta nación con una palabra, pero después las cosas parecen que no salen como él quiere. En medio de la tormenta que estás viviendo, no dudes, porque tú tienes una palabra. Sino que la palabra no se la dio cualquier persona. Porque si la palabra se la daba otro pescador, los discípulos estaban en problema. Si la palabra se la daba algún familiar, los discípulos estaban en problema. Quien le dio la palabra es aquel que tiene el dominio, no solamente de la tempestad y del viento, sino de nuestra vida. Aquel que conoce nuestro futuro es aquel que nos da la palabra. El Señor te dice, yo te voy a bendecir. Aunque haya tormentas en la vida, tú tienes que confiar, permanecer firme y recordar que hay sobre tu vida una palabra. Diga conmigo, sobre mi casa hay una palabra. Vamos, dígalo, sobre mi casa hay una palabra. Sobre mi matrimonio hay una palabra. Sobre la vida de mis hijos hay una palabra. Oh. El día malo le llega a cualquiera. El día difícil le llega a cualquiera. Las malas noticias le llega a cualquiera. Pero tiene que entender que en medio de esa situación usted tiene una palabra rema de Dios en mi vida. Es lo que yo necesito. Yo solo necesito recordar, pastor, que el viento está fuerte, la tormenta está furiosa. Yo debo cerrar los ojos un poco y recordar que en mi vida hay una palabra. ¿Por qué te abates, alma mía? Confía en el Señor. Háblele a su alma, háblele a su corazón. Tú tienes una palabra. Por eso usted no se puede mover sin una palabra. Porque si se mete al mar y viene la tormenta y no tiene palabra, ¿usted dónde se agarra, mi hermano? ¿Verdad? Entonces, lo primero que debo recordar, diga, es que yo tengo una palabra. Diga, yo tengo una palabra. Entonces, mire, le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, los discípulos piensen. Jesús, estaban tranquilos, estaban cómodos, la multitud. Ellos eran los influencers de la época. Todo el mundo los conocía. Todo el mundo le daba like. No, iban a la cafetería y no pagaban porque eran conocidos por el presbítero Marcelino. Contextualizando, ¿sí? Ellos eran conocidos, o sea, eran los 12, era el grupito de Jesús, ¿entiendes? Eran los más cercanos a Jesús, estaban en paz. ¿Para qué ir al otro lado?
Estamos bien, la multitud. Jesús quiere descansar. Bueno, hay mucho lugar para descansar. ¿Para qué ir al otro lado? Jesús les dice, pasemos. Bueno, Jesús lo dijo, vamos. Pero en medio de esta circunstancia viene la tormenta, viene el viento, viene la tragedia. Y el que me invitó está dormido. El que me invitó no está, o sea, no, parece que no está importándose. Entonces los discípulos, es loable que lleguen a Jesús y le digan, Jesús, no tienes cuidado que perecemos. O sea, no te importa que nos vamos a ahogar, vamos a naufragar, vamos a perecer, vamos a morir. Yo vine como profeta del Señor a declarar una palabra de Dios sobre tu vida. Parece, pero no vas a perecer. Parece, pero no vas a morir. Parece que te estás hundiendo, pero no te vas a hundir. Puedes clamar sin ningún problema. Puedes clamar sin ningún problema, porque parece, pero no te vas a hundir, porque tú tienes una palabra. Parece que no alcanza la economía, pero yo tengo una palabra: nada me faltará en esta tierra. Parece que los números rojos hablan más fuerte. Nada te va a faltar en esta nación, porque yo tengo una palabra. Diga conmigo, yo tengo una palabra. Mira a tu vecino con amor. Dile, yo tengo una palabra. No grite porque lo escupe. Eso, yo tengo una palabra. Eso. Que a veces yo me emociono, pastor, y la gente se emociona, y el otro hermano está así. Yo tengo una palabra. ¿Está aquí todavía? Número 2. No simplemente tenían una palabra, pero ellos debían recordar que Jesús estaba en la barca. Mire, que la Biblia dice que Él estaba en la popa, ¿sí? Que es la parte de atrás del barco, ¿sí? La proa, la parte de adelante, la popa, la parte de atrás del. Intenté ver otra palabra, no hay más, es popa. ¿Sí? ¿Sabes? Eso aquí dice, una palabra para todo es popa. ¿Sí? Proa y popa, no hay otra palabra. Es parte de adelante, parte de atrás. ¿Sí? Pero muchas veces tenemos la sensación de que Jesús está durmiendo en nuestra tormenta. ¿Cuántos sintieron a veces que Dios se durmió? Parece que Dios no se está importando con mi vida. Parece que Dios no se importa con mi salud, con mi matrimonio. Parece que Dios se olvidó de mí. ¿Sí? Parece que Él bendice a todas las personas y me gustan los testimonios que la gente da, pero parece que Dios se durmió. Pero debemos entender lo siguiente. ¿Cuántas madres hay aquí? Los hombres no podemos decir eso, con todo respeto. Pero la madre duerme con un ojo abierto. ¿Ya se dieron cuenta, madres? ¿Verdad? ¿Sí? Cae tormenta, no despierta. ¿Sí? Hace bulla, no despierta. Pero el niño comenzó a llorar y se levanta como una leona. Hay unas que pasa una mosca y se despierta. Pero Dios es así con nosotros. Mientras la tormenta estaba gritando, Jesús seguía durmiendo, pero cuando los discípulos comenzaron a clamar, Jesús se despertó. Jesús, en medio de nuestra tormenta, Él está presente, aunque parezca que estuviese durmiendo. Entonces, si Jesús está en medio de la barca, yo no puedo temer mal alguno. El salmista dijo, porque tú estás conmigo. Entonces debemos entender que en medio de la tormenta que estamos viviendo, Jesús está presente. No estás solo, Dios no te abandonó, aunque parezca, pero Él no está durmiendo. El Espíritu Santo de Dios está siempre ahí recordándote. Hay errores que tú no has cometido porque el Espíritu Santo de Dios habló a tu corazón para no hacerlos. Hay personas que en el camino te bendijeron y no porque las personas son buenas, es porque Dios habló a ellos para proveer para ti sustento.
Ay, pastor, usted no sabe cómo la gente ha sido buena. Fue Dios que en medio de la tormenta, Él no se ha olvidado de ti. En los momentos más difíciles de depresión, de angustia, el Señor ha estado contigo. En el momento de la enfermedad, el Señor ha estado contigo. Y si Él ha estado contigo en el pasado, déjame decirte, en esta tormenta, Dios está presente. Jesús, señoras y señores, está en el barco. Jesús no bajó del barco. Él no está resolviendo el problema de Irán. Él no está resolviendo el problema de Venezuela. Él también está resolviendo, pero Él está también en el barco. ¿No te parece a veces que Jesús está más importado por lo que pasa en otros países que con lo que pasa con nosotros? Pero Jesús está en el barco. Pero esto no, porque nosotros queremos sentir, Cachusi, ¿verdad? Quiero sentir ese frío que es el fuego de Dios. Pero a veces Jesús no te hace sentir. Pero tú tienes una palabra y la seguridad de que Él está contigo. O sea, pastor, me quiero ir porque yo no siento. Tranquila, que Jesús está contigo. Es que yo quiero sentir lo que los hermanos sienten. Sáquese la chaqueta para que sentir frío. Jesús está contigo. Aunque tú no lo sientas, Jesús está contigo. Porque hay días que tú lo sientes, pero hay días que tú no lo sientes. Pero Él está contigo. Hay días que Él te habla, pero hay días que Él no te habla, pero Él está contigo. Hay días que la puerta se abre, pero hay días que la puerta no se abre, pero Él está contigo. Hay días que parece que te levantes como Rocky Balboa en la película ese de Subiendo las Escaleras. Pero hay otro día que te levantas como un paralítico que no quiere hacer nada. Pero Jesús está contigo. En el día de lluvia Jesús está contigo. En el día de la fiesta Jesús está contigo. En el día que lloras Jesús está contigo. En el día que parece que todos tus amigos te han abandonado, Jesús está contigo. Yo vine a declarar que Jesús está en la barca. Él está en este lugar a través de su Espíritu Santo. Es que yo no los dejaré. Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Jesús está contigo. Oh, qué alegría recordar que Jesús está conmigo. Por eso cuando usted se enoja, yo sé que usted no es así. Tú tienes sangre italiana, ¿verdad? Los italianos, latinos, a veces cuando viene el problema, un hermano dijo, Pastor Romerson, yo soy creyente, pero mi brazo no está convertido. Recuerda que Jesús está contigo, Jesús te está viendo, mi hermano. No haga esas cosas. A veces parece que nadie nos entiende. A veces parece que el mundo cierra los oídos a nuestro clamor. A veces parece que clamamos y no encontramos respuesta. Tenemos que tener la seguridad que en esa tormenta Jesús está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él es como la madre a un hijo. Aunque vuestra madre os abandone con todo, el Señor no los abandonará. El Señor está con nosotros todos los días. En medio de la tormenta debemos entender que el Señor está ¿con quién? Con nosotros. Job dijo, Job 19:25, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, él declaró, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. En el momento correcto, Job tenía la seguridad de que Dios iba a cambiar su lamento en baile, de que Dios se iba a levantar. Moisés dijo, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Puede clamar con libertad, con confianza. Jesús está en la barca. Jesús está con nosotros. Debo recordar que Jesús tiene autoridad, no la tormenta. Diga conmigo, Jesús
tiene la autoridad, no la tormenta. Versículo 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Jesús no solamente calló el viento y el mar, Él reprendió el viento y el mar, porque Jesús tiene autoridad en la tormenta que estás viviendo. Quien puede cambiar la situación no es el hombre, es Jesús. Es por eso que nuestra fe, estamos viendo el año de la fe, y nuestra fe no tiene que estar en las estadísticas, nuestra fe no tiene que estar en las noticias, nuestra fe no tiene que estar en la bolsa de valores, nuestra fe tiene que estar en Jesús, porque Él puede cambiar nuestra historia. Solo Jesús tiene el poder de cambiar nuestra historia. Él reprendió y le dijo: calla, enmudece. Pero es la misma terminología que utilizó cuando Él hacía callar a los demonios. Es la misma terminología que Él usó cuando Él reprendía a los espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación natural había una guerra espiritual. En medio de esta situación cotidiana había la mano de Satanás queriendo hacer menguar la fe de los discípulos. Quien quiere destruir tu fe es el enemigo. Pero Jesucristo está aquí en este lugar para hacerte creer, para recordarte que Él tiene el poder en medio de la tormenta que estás viviendo. Él tiene autoridad. Él es el único que le puede decir a la tormenta: cállate. Él es el único que le puede decir a esas voces mentirosas que dicen que tú no sirves para nada: cállate. Él tiene autoridad. Él es el único que le puede decir a la voz de muerte: enmudece. Él tiene autoridad. Él es el único que le puede decir a esa sentencia de divorcio: cállate, enmudece. Porque Jesús tiene autoridad. Pero ¿sabe lo que aquí me llama la atención? Que Jesús no reprendió y le dijo a los discípulos: cállate, enmudece. Porque Jesús se importa de los discípulos. Jesús se importa con los discípulos, porque Él se importa con nosotros. Jesús vino para hacer callar la tormenta que estamos viviendo. Él vino para liberarnos de las prisiones internas que nos aprisionan. Él vino para callar las voces internas que nos quieren destruir. Él vino a decirle a ese espíritu inmundo: cállate, enmudece, porque Él tiene autoridad. Y déjame decirte algo: Él tiene tanta autoridad que los discípulos se asombraron y dijeron: ¿quién es este que hasta el viento le obedece, que hasta el mar le obedece? Señoras y señores, Jesús es el creador de la vida. Pero Él se importa tanto con crear el mundo que con el problema que yo estoy viviendo, con la situación que yo estoy viviendo. No te sientas solo, no te sientas sola. Jesús está contigo. Él no simplemente está en el barco como espectador, Él tiene autoridad. Y la tormenta, pastor, la tormenta es pasajera, porque la tormenta no tiene autoridad. La tormenta no te bendice. Quien te bendice es Jesús. Entonces no haga caso a lo que la tormenta dice, haga caso a lo que Jesús dice. Y si se atreve la tormenta a hablar demasiado alto, Jesús le va a hacer callar la boca. Porque Jesús me dio una palabra, y la palabra es: crucemos al otro lado. Vayamos al otro lado. Y si Jesús dijo vayamos al otro lado, está garantizada mi llegada al otro lado. Por más difícil que parezca, por más que te sientas en la mitad de un problema, si tienes una palabra de Dios, tú vas a llegar al otro lado. Ponte en pie, por favor. La fuerza del mar fue amordazada mientras Jesús la subyugaba con su palabra y autoridad soberana. Yo no sé cuál es el problema que tú estás viviendo.
Yo no sé cuál es la situación que tú estás experimentando, pero Jesús quiere enseñarnos esta mañana a tener fe en medio de la tormenta. La tormenta financiera, la tormenta matrimonial, la tormenta emocional, las crisis internas que nosotros vivimos, los problemas. Jesús tiene poder para callar la tormenta. Él es el Señor en medio de la tormenta. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará. Va a llegar el día que Él se va a levantar. Los discípulos decían: Señor, ¿no te preocupa que padecemos? Jesús, en medio de la tormenta que estamos viviendo, Él no está durmiendo. Él está despierto y Él se preocupa por cada uno de nosotros. Mi oración es para que en medio de la tormenta que estés viviendo, el Señor te dé fe, porque tú vas a cruzar al otro lado. Tú vas a cruzar al otro lado. Tú llegarás al otro lado. Esa crisis no te va a matar. Esa dificultad no te va a matar. Esa situación no te va a matar. Ese problema no te va a destruir. Esa crítica no te va a destruir. Ese espíritu inmundo no va a prevalecer, porque hoy va a ser reprendido. Esa situación adversa que estás viviendo tiene hora para terminar. Esa enfermedad ya está derrotada. Esa situación que estás viviendo, que parece que no le encuentras respuesta, ya tiene la respuesta. La respuesta estaba y siempre ha estado en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Sino que algo que me llama a mí la atención es que Marcos dice algo muy interesante. Nos dice que había también otras barcas. Que había también, si había otras barcas, habían otras personas navegando en otro lado, muy cerca, que no hacían parte de los 12. Pero cuando Jesús calma el mar de Galilea, Él no rescató simplemente a los discípulos, sino a todas las demás barcas. Va a ser tan grande la bendición que Dios va a traer sobre tu vida, que tus hijos van a ser bendecidos, que tus familiares van a ser bendecidos. ¿Sabes por qué el Señor trajo esa tempestad en tu vida? Porque tú eres el único que fuiste capaz o vas a ser capaz de clamar al Señor. Los otros no tienen Jesús en la barca, pero a causa de tu bendición, ellos van a ser bendecidos. Señoras y señores, Jesús está en medio de la barca. No sé cuál es la tempestad que estás enfrentando. Jesús la tiene poder para calmarla. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. No es la enfermedad que te va a destruir, no es la tempestad que te va a matar, cuando tú cargas una palabra de parte de Dios. Yo quiero que tú repitas conmigo: yo tengo una palabra de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra de parte de Dios? Que vas a morir, ¿no? La palabra es que tu matrimonio va a terminar en divorcio, ¿no? Que tus hijos van a terminar en la droga, ¿no? Que vas a terminar mendigando en la calle, ¿no? Mi palabra es: yo nunca vi un justo desamparado, ni su generación mendigar el pan. Mi palabra es, la palabra que yo tengo es que mis hijos son como flecha en manos del arquero. La palabra que yo tengo es que el Señor ya ha contado los días. Yo no me muero un día antes. La palabra que yo tengo es que mi matrimonio es bendecido hasta que la muerte los separe. Entonces, aférrese esta mañana en la palabra de Dios.
Aférrese esta mañana que en la barca que usted está hoy navegando, usted no está solo. Pero usted dice, pastor, la primera vez que escucho un mensaje así, estoy solo. Entonces usted va a invitar esta mañana a Jesús a entrar a su barca. Usted va a decir, Jesús, entra a mi barca. Tal vez estás en problemas porque dejaste o fuiste a navegar solo. Pero nunca es tarde para invitar a Jesús. La Biblia habla de un ladrón que estaba en la cruz. Uno a un costado, otro a otro costado. El de izquierda y derecha fue invención del ser humano. La Biblia dice, uno a costado, a otro costado. Uno que no se sabe de qué lado fue, le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos. El otro que estaba al otro costado dijo, aún en la situación que estás, no te das cuenta que estás pagando la culpa de tu error. Este hombre es justo. Viendo a Jesús, le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dijo, tú eres un desgraciado ladrón sin vergüenza. Jesús no le dijo, tú no te mereces perdón. Jesús no le preguntó a qué sinagoga ibas, a qué pequeño grupo ibas, a qué iglesia ibas, cuál era tu pastor, cobertura espiritual. Jesús no le dijo cuántas veces ofrendaste, diezmaste, te consagraste, estuviste en el ayuno. No. Jesús le dijo, esta noche estarás, este día estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Donde la vida, donde la justicia del hombre ofrece una muerte, Jesús está para ofrecernos vida. Nunca es tarde para pedir que Jesús entre al barco de nuestra vida. Pero no quiero declarar palabra que se entiende equivocada de maldición sobre tu vida. Lo que quiero decirte es que tienes que estar preparado para los momentos difíciles y debes recordar que hay una palabra de Dios sobre tu vida. Y que si Jesús te dio esa palabra, Él se va a quedar contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Los amigos, los socios te pueden abandonar, pero Jesús va a estar siempre contigo. El Señor que te trajo a este lugar es el Señor que te va a bendecir y va a proveer todo a tu vida. El Señor que te dio los hijos, el que te va a dar las condiciones de dar lo mejor a tus hijos. Tú solo tienes que hacer es creer. Y para creer tienes que recordar que Jesús está contigo en el barco. Pero tal vez la barca esté hundiéndose. Entonces recuerda que Jesús es el Señor de la barca. Jesús es el Señor y Él tiene la capacidad y la potestad de reprender. Porque en tu barca Jesús tiene autoridad. Levante sus manos, por favor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Yo quiero que usted le dé la mano a la persona que esté al lado y quiero orar por su vida. Jesús va a reprender en esta mañana toda tempestad. Pero antes de orar, usted le da la mano a la persona. Antes de orar, yo quiero preguntar si hay alguien en este lugar
que está aquí por la primera vez, segunda vez. A lo mejor estuvo apartado de los caminos de Dios y se metió en ese problema solo, pero hoy Él quiere llamar a Jesús a la barca de su vida. ¿Qué es la barca, pastor? Es mi vida, es mi corazón. Yo quiero llamar a Jesús a mi corazón, a mi vida. Yo quiero pedir que Él venga a ser Señor de la tempestad, pero también de mi corazón. O tal vez usted aquí está por la primera vez y usted quiere aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador. Usted vio que de la manera que lo ha estado haciendo está equivocada. Usted necesita de ese Jesús en su corazón, en su barca. Y usted lo quiere recibir esta tarde como su Señor y Salvador. Yo quiero que usted levante una de sus manos. Usted que quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, o usted que quiere reconciliarse con el Señor Jesús, levante una de sus manos. Yo no tengo buena visión de dónde estoy, pero si usted levantó la mano, o la persona que está al lado se dio cuenta que la persona levantó la mano, yo pido que traiga a esa persona aquí al altar. Pero usted conoce a la persona y está indecisa, pregúntale. ¿No crees que es el momento de dejar a Jesús entrar en el barco de tu vida? Si hay alguien en esta casa que quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador, yo lo estoy esperando. O alguien que se quiere reconciliar. ¿Hay alguien? Con una mano levantada es suficiente. Estoy esperando. ¿Somos todos de casa? ¿Somos todos hijos de Dios? Si hay alguien que todavía no haya tomado esta decisión, mi oración es que el Señor te dé otra segunda oportunidad. Ahora yo quiero orar por su vida. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Toda tempestad está siendo reprendida ahora en el nombre de Jesús. Todo viento fuerte está siendo reprendido ahora. Toda palabra mentirosa, toda palabra de acusación está siendo reprendida ahora en el nombre de Jesús. Cae por tierra ahora. Todo aquello que Satanás quiso hacer con tus emociones está siendo reprendido ahora. Fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu de me Dios guíe sin fronteras, más allá de las barreras. Todo demonio ahora está siendo reprendido. Enmudece, dice el Señor. Tú me llevas más allá. Cállate, dice Dios. Soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo quiero orar por cada uno de tus hijos. Yo quiero pedirte, Dios, que en medio del problema que estén viviendo,
ellos encuentren una salida. Quiero bendecirlos, Padre, para que aquella tormenta que ha venido a su vida, ella tenga ahora para terminar. Mejor dicho, que termine ahora. Declaro, Señor, que ellos cruzan al otro lado, que el mar, Señor, de Galilea no los va a matar. Ellos nacieron para dominarlo, dominar las emociones, dominar los miedos, los temores. Todo espíritu incorrecto, Señor, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Toda palabra de Satanás la reprendo ahora en el nombre de Jesús. Toda acusación, todo aquello, Señor, que Satanás está haciendo para hacerlos sumergir, para hacerlos ahogar, naufragar. Yo te pido en el nombre de Jesús que ahora, Señor, tú enmudezcas toda boca mentirosa. Nosotros, Padre, caminamos bajo una palabra, bajo un rema tuyo. Y te pido que en el nombre de Jesús ahora tú recuerdes, Señor, en la mente, en el corazón de tus hijos, cuál es la palabra que tú les diste, Padre. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por sus ministerios, por cada líder, por cada familia, por cada padre, por cada madre, por cada joven. En el nombre de Jesús, levante sus manos ahora. Declara esta canción. A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Mira a la persona que está al lado y dígale: juntos vamos a cruzar al otro lado. Tenemos una palabra como iglesia. Vamos a conquistar. Pero tú tienes una palabra individual, dile. Tú tienes una palabra individual. Entonces yo declaro sobre tu vida que el mar no te va a ahogar. Que en medio del mar tú vas a conquistar. Tú vas a vencer. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor.